Vamos a ver en este vídeo qué son el laísmo, el loísmo y el leísmo. Es uno de los errores más frecuentes que cometen los hablantes de español. El laísmo, el loísmo y el leísmo consisten en confundir los pronombres de acusativo y los de dativo. Dicho así, lo más probable es que no os estéis enterando de nada, pero si ahora decimos que los pronombres de dativo son le y les y los de acusativo lo, la, los y las, seguro que empezáis a ubicaros. Y si en vez de decir dativo decimos complemento indirecto y en lugar de acusativo complemento directo, creo que ya empezáis a tenerlo mucho más claro. Primero quiero que entendáis por qué se produce esta confusión. En castellano los pronombres me, se, te, nos y os son comunes para el acusativo y para el dativo. Pueden ser tanto complemento directo como complemento indirecto. Pero luego tenemos unos pronombres átonos que se usan solo para el acusativo, que son lo, la, los y las, aunque en el caso de lo también se usa para el atributo, y unos pronombres átonos que son solo para el dativo, que son le y les. Entonces, como esos comunes los usamos tanto para el complemento directo como para el indirecto, cuando tenemos que usar los específicos de directo o indirecto, muchas veces nos equivocamos. Por ejemplo, en mi madre me lleva al instituto, el pronombre personal átono me funciona como complemento directo. Y en mi madre me lleva los trabajos al instituto, el mismo pronombre funciona como complemento indirecto. ¿Qué ocurre? Que luego no sabemos si debemos decir mi madre le lleva al instituto o mi madre la lleva al instituto. De hecho, estoy seguro de que a muchos de vosotros os sonarán bien las dos o incluso sonará mejor con le, pero ya os adelanto que la correcta es la lleva. Y si hacéis las pruebas como pasar la oración a pasiva, veréis que efectivamente es complemento directo. Y los que hayáis pensado que le lleva ya al instituto es correcto, habéis cometido un error de leísmo. Generalmente, cuando veáis en los libros de texto esto, veréis primero el leísmo y luego el laísmo y el loísmo, aunque se suelen ver juntos. Yo prefiero empezar por el laísmo y el loísmo porque no se aceptan en ningún caso. El laísmo es la confusión que se produce cuando hay que usar le y les, es decir, los pronombres de complemento indirecto, y se usan los pronombres de complemento directo la y las. O sea, nos referimos al complemento indirecto con un pronombre previsto para el complemento directo. En algunas zonas esto está más extendido que en otras. Tenemos el típico ejemplo de la gente de Madrid diciendo la dije. Si decimos a la profesora la dije una excusa, es un laísmo porque ahí el pronombre cumple función de complemento indirecto. Así que tendríamos que decir le dije. Cuidado, esto del laísmo dependerá del contexto. No significa que con el verbo decir siempre tengamos que usar le. Si decimos la verdad la dije a pesar de sus consecuencias, estaría bien usado porque la está refiriéndose al complemento directo, que es la verdad, pero tampoco nos liemos ahora con esto. Así que quiero que tengáis claro que habrá laísmo, loísmo o leísmo dependiendo del contexto. Puede ser que en un caso con un verbo lo haya y con ese mismo verbo no lo haya en otro supuesto. Y bueno, el laísmo se considera un vulgarismo, así que hay que tratar de evitarlo y no hacer referencia a un complemento indirecto con el pronombre la. Luego tenemos el loísmo, que es exactamente lo mismo que el laísmo, pero con los pronombres lo y los. Aquí nos referimos al complemento indirecto con los pronombres de complemento directo masculinos. Esto está algo menos extendido que el laísmo, pero cuidado porque nos puede pasar. Un ejemplo sería decir no lo des más vueltas en vez de no le des más vueltas. Es el menos frecuente de los tres, pero tenemos que tener cuidado y tratar de evitarlo en todo caso. Y por último tenemos el leísmo, que lo dejo para el final porque es el más particular de los tres, además del más extendido. Aquí en vez de usar el pronombre de complemento directo cuando hay que usar uno de complemento indirecto es al revés. Usamos le y les donde hay que usar lo, la, los o las. O sea, hay que usar un pronombre de complemento directo y usamos le o les que son de complemento indirecto. Pero aquí hay una particularidad y es que a diferencia del laísmo y el loísmo, hay un caso en el que la norma culta, muy a mi pesar porque creo que no hay fundamento lingüístico que avale esto, hay un caso en el que la norma culta sí que admite el leísmo. Y alguien me podrá decir que el fundamento es que está lo suficientemente extendido y seguramente no le falte razón, aunque yo no comparto su criterio. Pero tampoco es importante eso aquí. ¿Cuándo admite la norma culta ese leísmo? Pues cuando el referente es una persona de sexo masculino y singular. Es muy importante que tengáis claro que se tienen que dar las tres condiciones para que se admita este leísmo en la norma culta. Si falta uno de los tres ya lo consideraríamos una incorrección lingüística. Por ejemplo, si yo digo mi hijo estaba enfermo y le llevé al médico, ese le es complemento directo y en principio tendríamos que decir lo llevé al médico. Pero como el referente es mi hijo, que es una persona, es de sexo masculino y está en singular, se admite ese leísmo. Sin embargo, si digo mi perro estaba enfermo, no puedo decir le llevé al veterinario, porque ya falla la primera condición al no ser una persona. Y lo mismo con mis hijos son personas y de sexo masculino, pero como es plural no podremos usar ese leísmo. Así que tendríamos que decir lo llevé al veterinario y los llevé al médico.
Entre el laísmo, el loísmo y el leísmo, con diferencia el leísmo es el más extendido. Sin daros cuenta, cometéis leísmo constantemente porque a vuestro alrededor todo el mundo los comete. Por ejemplo, vemos unos segundos de esta retransmisión de la Kings League. Sí, a ver, estaba siendo una de las principales armas en ataque de Science, un jugador muy eléctrico. Y claro, privarles de esto es obligarles a encerrarse. Se marcha Jacobo, entrenador Kiss. También un jugador que... Dice privarles y obligarles, pero si pasáis esas oraciones a pasiva, veríais que esos pronombres enclíticos que se pronuncian junto a privar y obligar son en realidad complemento directo. Y como están en plural, tendría que haber dicho privarlos y obligarlos. Y muy probablemente, si estáis viendo la retransmisión, no os dais cuenta de eso. Y también os digo que esa suerte tenéis si nos pasa como a mí, que cada vez que estoy viendo un partido, hablando con alguien, escuchando la radio o lo que sea, voy cazando leísmos y demás incorrecciones lingüísticas. Así que tampoco hace falta que os volváis locos más allá de lo académico. Y aunque ya están explicados los tres, vamos a acabar con un resumen para sintetizar todas las ideas. En el laísmo el referente es un complemento indirecto y cometemos el error de referirnos a este complemento indirecto con los pronombres de complemento directo la y las, y tenemos que evitar el laísmo en todo caso. Un ejemplo sería la dije que viniera conmigo en vez de le dije. El loísmo ya hemos dicho que es exactamente lo mismo que el laísmo pero con los pronombres masculinos en vez de femeninos. Así que el referente es también complemento indirecto y lo designamos con los pronombres de complemento directo. Y también tenemos que evitarlo en la norma culta. Vemos ahí también un ejemplo. Y por último el leísmo, que sería lo contrario. Aquí el referente es complemento directo y lo designamos con los pronombres de complemento indirecto. Aunque se debe evitar en la norma culta, muy a mi pesar hay una excepción admitida que es cuando el referente es una persona de sexo masculino y está en singular. Es decir, sería una incorrección decir les ayudé como buenamente pude, tendríamos que decir los ayudé como buenamente pude, pero por la excepción que hemos dicho sí que se admite le ayudé como buenamente pude. Pues ya están explicados laísmo, loísmo y leísmo. Espero que ahora sepáis identificarlos cuando los veáis y sobre todo que seáis capaces de evitarlos y referiros a los complementos directos e indirectos con los pronombres de acusativo y dativo correspondientes. Nos vemos en el próximo vídeo.